Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No te escucho. ¿Me escuchan? No los escucho, pero no sé si soy yo. ¿Hay alguien más conectado? Ah, no, nada más estamos tú y yo. No te escucho. ¿Tú a mí sí? ¿Tú a mí sí? Ay, ¿cómo señas? No te escucho. O sea, ya le subí y todo. No sé, no, Gonzalo, si quieres llámame por teléfono. ¿Ya me puedes escuchar? Sí, ya te escuchas. Ok, listo. Sí, es que tiene un poquito de falla aquí el micrófono de mi laptop, pero ya con los audífonos yo creo que ya le di solución. Buenísimo. Entonces no tienes mesa de discusión, ¿verdad? Para hacerla yo. Sí, va a estar mi papá, me va a preguntar del segmento, o sea, de la pérdida de células endoteliales, y pues ya si quieres, usted es la tutora, usted, Rodrigo, enfocados a lo de glaucoma. Mesa de discusión de o sea, glaucomatólogos invitados. No, están usted, de glaucoma están usted y Rodrigo, mi papá va a estar de segmento y córnea, o sea, opinando de las células endoteliales, de la pérdida lo que pasa en segmento, pues, con el medicamento, los efectos secundarios. Ok. Ya soy hijo. Sale. ¿Me escuchas? Sí, si quieres ahorita apaga tu micrófono y ya te digo cuando lo puedes prender para la mesa de discusión al rato. Ok. Sale. ¿Cómo se pide Fernando? González Silva. ¿Y tú eres González qué? Anaya. ¿Y cómo quedó al final el título? Quedó, permítame, panorama actual en el tratamiento de pacientes con glaucoma de ángulo abierto, implante intracameral de bimatopros. ¿Panorama actual de qué? En el tratamiento de pacientes con glaucoma de ángulo abierto Tratamiento de y pacientes punto, con ajá, glaucoma de ángulo abierto. Ajá. y implante intracameral de bimatopros. Voy a decir que solo van a hablar del panorama actual del tratamiento de pacientes con glaucoma. Muy bien.
Y Hecho. doctor Rodrigo Mateos. Hola doctora, buenas tardes. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿O quién es? Fernando. Ah, Fernando, hola. ¿Nombre completo de tu papá Gonzalo? ¿Es el doctor Gonzalo González? Gómez. Gómez, es segmentólogo, ¿verdad? Ajá, segmento anterior y córnea. Ok. En 2 minutos comenzamos entonces. Bueno, pues buenas noches. Antes que nada, bienvenidos a la sesión. Esta es la sesión general del Instituto de Oftalmología, doctor Guillermo Ábalos Ursúa. En esta sesión vamos el día de hoy a hablar actualizaciones acerca de lo referente al tratamiento en pacientes con glaucoma. Por respeto al horario, vamos a dar iniciada la sesión. La sesión el día de hoy está compuesta o coordinada por el doctor Gonzalo González Anaya, que es residente de primer año del Instituto de Oftalmología doctor Guillermo Ábalos Ursúa, y por el doctor Fernando González Silva, que es residente de segundo año del instituto. En la mesa de discusión tenemos como invitados al doctor Gonzalo González Gómez, que es segmentólogo y también subespecialista en córnea, y al doctor Rodrigo Mateos, que es fellowship de glaucoma. Bienvenido, doctor Gonzalo, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por la invitación. Un placer verlo. Y Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, muy agradecido y pues adelante. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces, el día de hoy hablaremos de panorama actual en el tratamiento de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Fernando, si quieres iniciar la sesión, por favor. Claro, doctora, muchas gracias. Bueno, pues agradecer a todos por su presencia. Vamos a iniciar con el tema, ¿verdad? Que es el panorama actual en el tratamiento de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y en especial pues el implante intracameral de Bimatoprost, que se llama Durista. Siguiente, por favor. Muy bien. Muy bien, este es un estudio como forma de introducción en donde se estudiaron 5.300 pacientes, en donde el 50% había discontinuado sus gotas a los 6 meses y solo el 37% de los pacientes tenían una receta reciente en el archivo 3 años después de comenzar la medicación. ¿Sí? En otro estudio de 1.234 pacientes, solamente 20% tiene una buena adherencia persistente al año y solo el 15% a los 4 años. En este mismo estudio se demostró una asociación estadística y clínicamente significativa entre la falta de adherencia a la medicación y la pérdida de visión glaucomatosa. Las principales barreras de adherencia a los medicamentos se encontró que fue olvido del paciente, efectos secundarios de los medicamentos y dificultad para instilar las gotas. Actualmente, la que sigue, por favor, actualmente tenemos estos tipos de tratamiento para el glaucoma primario del ángulo abierto
que son fármacos, pues ya sabemos, ¿no? Las prostaglandinas, los inhibidores de la lineasa carbónica, los beta bloqueadores, ¿sí? Dispositivos de drenaje ocular valvulados y no valvulados, el tratamiento con láser, SLT, por ejemplo, los MIGS, como es el iStent, etcétera, ¿no? La cirugía filtrante, que pues la principal, pues desde luego que es la trabeculectomía. Y bueno, y actualmente se está estudiando el tratamiento con implantes de liberación prolongada del medicamento, ¿sí? En este caso Durista, que es un implante de Bimatoprost, que bueno, en ese se centra la plática del día de hoy. Siguiente. Muy bien, vamos a hablar un poquito de los análogos de las prostaglandinas. Recordar que los análogos disminuyen la presión intraocular aumentando el flujo uveoscleral. El receptor más importante al cual estos se unen es al factor F2 alfa. El factor F2 alfa conduce a la remodelación del cuerpo ciliar, la malla trabecular, de modo que aumenta el volumen de agua capaz de fluir por los tejidos, ¿no? O sea, hace que aumente el flujo por estos tejidos. Va a aumentar el espacio entre los fascículos musculares dentro del cuerpo ciliar, que va a ser el principal sitio de salida del flujo uveoscleral, ¿sí? Los análogos de prostaglandinas, pues sabemos que se consideran tratamiento de primera línea en la mayoría de los casos, ¿sí? Principalmente si es glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Qué análogos tenemos disponibles actualmente? Pues el latanoprost, que disminuye entre un 25 a un 32% la presión intraocular del paciente. El travoprost, que disminuye entre un 25 y un 32% también. El bimatoprost, que disminuye entre un 27 y un 33%. Y el tafluprost, ¿sí? Que disminuye aproximadamente un 25 a un 30%. Todos estos medicamentos se utilizan una vez al día y generalmente es por la noche. Disminuye al momento de instilar la gota, el tratamiento o el medicamento empieza a actuar a las 4 horas, disminuyendo la presión intraocular, ¿sí? La intensidad máxima del tratamiento del medicamento es dentro de los 8 a 12 horas y la duración del efecto es por 24 horas, ¿sí? La siguiente. Y bueno, los efectos secundarios son un problema, como ya habíamos visto previamente, para la adherencia al tratamiento, ya que causa hiperemia conjuntival como principal efecto secundario, aumento en la pigmentación de la piel periocular, pestañas más largas y gruesas de lo normal, cambio en el color del iris en algunos de los ojos, casos de recurrencia de queratitis herpética, por lo cual tenemos que hacer una buena historia clínica al paciente antes de iniciar el tratamiento con análogos de prostaglandinas, ya que podemos reactivar una enfermedad de este tipo, ¿no? Una periorbipatía asociada a prostaglandinas, la cual se refiere a una profundización del surco del párpado superior, ptosis del párpado superior, en oftalmos y y todo esto se relaciona a la atrofia de la grasa periorbitaria, ¿verdad? Y desarrollo de edema macular cistoide también. Siguiente. Muy bien. En este estudio es un metaanálisis, ¿sí? En donde se estudiaron la respuesta del travoprost, del latanoprost y el bimatoprost, ¿sí? En donde desde luego que se demostró que el bimatoprost es más efectivo para controlar la presión intraocular en comparación con el latanoprost después de un tratamiento más prolongado, exactamente entre 3 y 6 meses, ¿sí? Y es más efectivo en comparación con el travoprost cuando se usa durante cierto periodo de tiempo. O sea, después de los 3 meses se demostró que el bimatoprost es mucho más efectivo tanto que el latanoprost y que el travoprost, ¿sí? Eso es lo que quiere decir este metaanálisis. La siguiente, por favor. Muy bien. Y en este estudio, pues, se basa en que la farmacocinética de los medicamentos tópicos contra el glaucoma genera una disminución de la presión intraocular, pero que no se mantiene estable durante un periodo de 24 horas. Este es un punto bien importante, ¿no? Porque menciona que estas fluctuaciones de presión pueden contribuir a la progresión de la enfermedad, ¿sí? Se demostró recientemente que la tonometría de rebote cada 3 horas durante 30 horas
encontró un aumento de la presión intraocular en el 40% de los pacientes que no se había identificado con una sola medicación de la PIO en un horario habitual de atención, ¿sí? O sea, por ejemplo, si nosotros vemos al paciente a las 10 de la mañana, ¿sí? Vamos a encontrar que la presión intraocular está controlada, ¿verdad? Pero posteriormente a las 3 o 4 de la tarde esta presión puede elevarse y nosotros no nos damos cuenta. Esto, desde luego que contribuye a un aumento de la progresión del daño glaucomatoso, ¿sí? Entonces, en un esfuerzo por lograr una reducción de 24 horas la presión intraocular y mejorar la tasa de cumplimiento del tratamiento, han surgido varias terapias antiglaucomatosas novedosas de liberación sostenida, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Cómo? Pues bueno, Durista, que es de la casa Allergan, que es un implante intracameral biodegradable de Bimatoprost de 10 a 15 microgramos de liberación del fármaco por 3 a 4 meses. Este implante tiene una forma de barra y consta de polímeros biodegradables similares a las suturas. Se biodegrada a través de la hidrólisis y metabolismo del dióxido de carbono y agua. Esa tecnología se ha usado en los implantes de dexametasona desde el 2009, ¿sí? Pero hasta ahora es que se empieza a utilizar en pacientes con glaucoma. La que sigue. Este es el aplicador que se utiliza para poder colocar el implante en la cámara anterior, ¿sí? Es un aplicador, el calibre es 28, ¿sí? La que sigue. Muy bien. Ahora, la biodisponibilidad. Ese es el punto, yo creo que más importante de todo, ¿no? Porque, como ya mencionamos previamente, el uso de gotas no tiene una biodisponibilidad efectiva durante las 24 horas como lo tiene un implante de este tipo, ¿sí? En un estudio con perros se demostró que mejora la entrega del Bimatoprost al iris y cuerpo ciliar y va a alcanzar concentraciones del fármaco 4.400 veces más altas que las alcanzadas con las gotas de Bimatoprost, ¿sí? Como también las concentraciones en el margen del párpado y la grasa periorbitaria estuvieron por debajo de los niveles detectables, ¿sí? Entonces, esto disminuye también los efectos secundarios del tratamiento, ¿no? Como ya vimos, la periorbipatía por prostaglandinas. Como también la liberación continua ofrece una exposición al fármaco mucho más uniforme en los tejidos diana, ¿sí? Y con esto disminuyendo las fluctuaciones de presión durante el día. ¿La que sigue? Siguiente, por favor. Nos regresamos a biodisponibilidad. Ajá. Doctor Gonzalo, Sí, aquí estoy. ¿podemos regresar a biodisponibilidad? O a los criterios de inclusión, perdón. Están acá, Fer. ¿Mande? Los puse de este lado. Acá, a ver. ¿Ya aparecen los criterios de inclusión? Ajá. Yo no los veo. También se tomaron para... Fue... En los criterios de inclusión. Permítanme. Y ¿Me están más abajo, escuchando? Fer, sí, Sí, doctora. están Sí. más abajo. Entonces, ¿qué Bueno, pasa? la que sigue, por favor, doctor. Ujú. Tiene como un retraso ahí. Sí. Bueno. Los criterios de inclusión del estudio, ¿sí? Fueron pacientes mayores de 18 años de edad
glaucoma primario de ángulo abierto, hipertensión ocular, PIO entre 22 a 32 milímetros de mercurio, que tenga un paciente por gonoscopía Schaffer grado 3 y densidad de células endoteliales más de 1800 células por milímetro cuadrado, ¿sí? Y los criterios de exclusión se incluyeron ángulo estrecho por gonoscopía, glaucoma primario de ángulo cerrado, pacientes que no responden a análogos de prostaglandinas, ¿sí? Sinequias anteriores periféricas en el ángulo iridocorneal, inferior principalmente, antecedente o evidencia de cirugía de catarata complicada y contraindicación de análogos de las prostaglandinas, ¿sí? La medición de la presión intraocular después, bueno, para el estudio se midió a la hora 0, que fue obviamente a la hora en donde se aplicó el implante, a las 2 horas después del implante, a las semanas 2, 6 y 12, ¿sí? Las medidas de seguridad, la que sigue, por favor. Creo que falló algo aquí, Fer. Las medidas de seguridad. Aquí está. Las medidas de seguridad que se utilizaron fue la microscopía especular, principalmente pues para evaluar la pérdida de células endoteliales. Estos se hicieron de forma repetitiva. El grosor corneal por medio de paquimetría por ultrasonido, biomicroscopía, gonioscopía, agudeza visual mejor corregida y examen de fondo de ojo dilatado. ¿Sí? Estas fueron las medidas de seguridad que se utilizaron durante las consultas de seguimiento y desde luego que previo al implante, ¿verdad? La que sigue. Siguiente. Estos fueron los dos grupos de estudio, en donde en los dos grupos de estudio los fueron el grupo del implante, donde se aplicó el implante día 1, semana 16-32, junto con el timolol 0.5 al 0.5% cada 12 horas, y solamente el grupo timolol, en donde se utilizó el timolol 0.5% cada 12 horas, y un procedimiento simulado para enmascarar la puesta del implante. El procedimiento simulado fue nada más poner al paciente un inyector, pero nunca se hizo o sea, ni se tocó la córnea, ni se puso el implante desde luego, ¿verdad? Ahora sí el doctor Gonzalo va a explicar ahora todas los resultados del estudio. Bueno, buenas tardes. Voy a explicar un poquito del artículo Artemis 1. Es un estudio 3, donde se tomó en cuenta, fue a los 20 meses, pero se hizo un follow de 8 meses más para la presión intraocular. Se tomaron en cuenta pacientes con glaucoma de ángulo abierto y que tenían hipertensión ocular. Bueno, fue un ensayo clínico fase 3, arteriorizado, multicéntrico, para evaluar la eficacia del durista, enmascarado para los dos grupos paralelos, con un control activo de 20 meses y un seguimiento extendido de 8 meses. La finalidad era evaluar la seguridad para reducir la presión intraocular, tanto en pacientes con glaucoma de ángulo abierto y hipertensión ocular. Fueron 2 dosis las que se estudiaron en este artículo, 10 picogramos y 15 picogramos, en un periodo comprendido de diciembre de 2014 a julio del 2019. Bueno, fueron 594 participantes, la edad media fue de 61 años y el 51% eran hombres de predominio blancos y el 78% fue diagnosticado con glaucoma de ángulo abierto. Bueno, los ojos estudiados que recibieron las dosis en comparación con el maleato de timolol fue igual, 198 para 10 picogramos, 15, 198 pacientes y para el timolol, 198 pacientes. Bueno, los criterios, como comentaba Fer, para este artículo lo que se tomó fue un washout, que la PIO después del washout de 6 semanas fuera de 22 a 32 milímetros de mercurio,
un Schaffer grado 3 por gonioscopía, Van Herrick de 1 a 2 y una densidad de endotelio corneal central de 1800 células. Los criterios de exclusión: se tomó ángulo anatómicamente estrecho, antecedentes de glaucoma de ángulo cerrado, pacientes que no respondían tanto a los beta bloqueantes como análogos de prostaglandinas, que el paciente tuviera sinequias anteriores periféricas en el ángulo iridocorneal, cirugía de catarata complicada y que hubiera alguna contraindicación sistémica para el uso de beta bloqueantes. Bueno, el porcentaje de pacientes que terminaron el tratamiento completo fue de 10 picogramos, fue el 90%, de 15 fue el 79.3% y de timolol el 86%. Después del washout de los 3 grupos, se tomaron las PIOs diurnas y estas fueron las medias que se sacaron para los 3 grupos. Del grupo de 10 picogramos fue de 24 con una diferencia de 2.7. El grupo de 15 picogramos fue de 24.3 con una media de 2.8. Y para el timolol fue de 23.9. Los efectos secundarios fueron los comunes esperados con los análogos de prostaglandinas, a pesar de que los estudios que se hicieron con caninos demostraron que la cantidad detectada en la conjuntiva era muy poca para pensar que fuera los efectos secundarios igual a los medicamentos tópicos, y los eventos adversos para que no finalizara el tratamiento fue la pérdida de células endoteliales o edema corneal. Aquí podemos ver una tabla de la línea base de células endoteliales que tenía en cada grupo de pacientes, y al mes 20 se hizo otra microscopía especular para ver cuál fue la pérdida de células endoteliales, que si nos podemos percatar, en el grupo de 15 picogramos fue un poquito más de la pérdida de células endoteliales, y fue una media de 155 células desde la línea base hasta el mes 20. Bueno, aquí como podemos ver es desde la primera hasta la tercera aplicación, cuántos pacientes tuvieron una pérdida significativa para la aplicación de la primera a la segunda o de la segunda a la tercera, que fue más significativo en el de 15 picogramos contra el de en la tercera aplicación. Si podemos ver el 3% en el de 10 picogramos y en el de 15 el 7%. Bueno, me gustaría agregar nada más que... Doctor Gonzalo, me gustaría agregar nada más que la FDA actualmente, en marzo del 2020, aprobó el implante solamente para una aplicación, ¿sí? Esos estudios se están realizando, pero todavía no son aprobados para más aplicaciones. Ajá, es correcto. Bueno, aquí vemos una tabla comparativa de la primera aplicación. Se tomó la PIO a la semana 2, a la semana 6 y a la semana 12. Y cómo fue la oscilación de la PIO de los 3 grupos, tanto del timolol de 10 picogramos, del de 15 y el timolol. La línea azul es el de 10 picogramos, la línea verde es el de 15 y la línea gris es el de el timolol. Esto fue una tablita para comparar en cuestión de la hora 0 a las 2 horas de haber aplicado el implante en la semana 2, semana 6 y semana 12, después de haber aplicado la primera dosis. ¿Cuál de los 2 implantes contra el timolol fue mejor? Entonces aquí vemos en la tablita que no hubo una gran diferencia entre los 2 implantes en cuestión de que fuera el timolol mejor contra el implante de imatopros. Bueno, esto es la misma, pero en la segunda aplicación. Aquí vemos igual a la semana 2, semana 6 y semana 12, después de la segunda aplicación, cómo fue la línea base de los implantes contra el timolol. Igual, sí, aquí sí vemos en milímetros de mercurio cuánto bajó cada fármaco en la PIO.
Igual aquí vemos la comparación entre el timolol y el implante de Vimatopros. Mejor el link hacia aquí. Entonces vemos que no hay una mejora clínica en contra del implante de Vimatopros. Bueno, estas fueron las PIOs tomadas, la media que hubo de los diferentes grupos. A la semana 2, el implante fue 16.6, a la semana 6, 16.5 y a la semana 12, 17.2. Si podemos ver, no hubo una diferencia muy grande entre los dos implantes y hubo una mejor control de la presión intraocular en contra del timolol. Aquí vemos este follow desde la semana hasta el último, el follow que se hizo hasta los 8 meses, cómo fue, cuántos pacientes y cómo fue la PIO que se controló, como nos comentaba Fer, cómo actúa los signálogos de prostaglandinas, hay una remodelación de la malla trabecular. Entonces se descubrió, histopatológicamente se hicieron cortes y vieron que a pesar de que el implante, después de que ya estaba desde la última aplicación hasta la semana 52, vimos que todavía estaba actuando por la remodelación que le causa a la malla trabecular. Entonces, el tamaño del implante, ya una vez implantado, se estuvo midiendo y a la semana 44 el tamaño del implante estaba al 50%, después obviamente de la última aplicación. A la semana 52 estaba al 25% y al mes 20 entre el 14 y el 16% de los pacientes no se encontró implante visible. Bueno, en la semana 52 igual se tomó en cuenta cuántos pacientes ocuparon un fármaco agregado para controlar la presión intraocular. En el grupo de 10 picogramos de Vimatopros, el 84% no ocupó un fármaco adicional y en el grupo de 15, el 73% no ocupó un fármaco adicional. Y en el grupo del timolol, igual el 86%. La PIO que está a mano derecha fue la PIO que se tomó a las 52 semanas, después de ver que son 20 semanas después de la última administración del implante de Vimatopros. Bueno, y aquí como lo vemos, a la tablita, como lo comentaba, el tratamiento de los pacientes que no recibieron un tratamiento adicional durante 20 meses, en el grupo de 10 picogramos fue del 69%, en el grupo de 15 picogramos fue del 63% y en el timolol fue del 78%. Bueno, les voy a poner un video de cómo se hace el implante. No se está reproduciendo. A lo mejor si nos compartes el link lo podemos ver más rápido porque creo que pesa mucho para reproducirse por el internet. ¿Pesa mucho? Ok. Sí, enseguida les paso el link para que lo puedan ver cómo fue el implante. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene algo que aportar. Si gustas, primero nos vamos a la mesa de discusión y al final dejamos las preguntas. ¿Te parece? Sí, claro, doctora. Muy bien, perfecto. Entonces, listo. El implante de Vimatopros, bueno, ya como lo dijeron nuestros compañeros, es un polímero, es biodegradable y dura en efecto una liberación prolongada más estable durante 90 días. Aquí el punto es
¿Se recoloca un implante o no se recoloca? Entonces, Fer, no sé si quieras hablar un poquito más de eso. Lo hablaste ligeramente cuando Gonzalo estaba hablando del tema en los artículos donde se estaban mencionando la efectividad a largo plazo. Entonces, no sé si me quieras puntualizar un poquito eso para que quede claro, por fin. Sí, claro, doctora. Bueno, actualmente la FDA solamente lo aprobó para una aplicación, ¿sí? Sin embargo, ya se están haciendo estudios para poder determinar la eficacia o también la seguridad en cuanto a la pérdida de células endoteliales, principalmente de los pacientes, si se puede o no colocar más de una ocasión y para poder ser aprobado, pero todavía está en estudio. O sea, Ajá, sí, perdón. Sí, doctora, en este estudio se aplicó una dosis a la semana 0, a la semana 16, a la semana 32. Fueron 3 aplicaciones del fármaco intracameral y vieron que la pérdida de células endoteliales y los efectos secundarios, por eso la FDA se la pensó en que se hicieran más dosis, como decía mi compañero Fer. Pero sí está el estudio todavía en fase de experimentación. Perfecto. Entonces ahí voy ya a mi segunda pregunta de discusión. La pérdida de células endoteliales nos puedes demostrar o nos puedes recordar de cuánto es de la fase inicial al seguimiento. ¿Nos lo recuerdas, por favor? Sí, doctora, aquí está la tablita. La base de cada medicamento, ahí está, fue de 2.461 células para el 10 picogramos y 2.456 células para la de 15 picogramos. Al mes 20 se volvió a tomar una microscopía especular central para ver la densidad. Fue de 2.316 en el Vimatopros de 10 miligramos. En el de 15 fue de 2.155, que fue un poquito más la pérdida de células endoteliales. Y en el timolol no fue tan significativo la pérdida. Lo que comentaban en el artículo, que estos son datos de Allergan, que les brindaron a ellos, y todavía está en fase de estudio, por eso de donde lo están realizando. Ahora, podríamos pensar que es poco la pérdida de 100 células endoteliales en unos meses, en 20 meses, ¿no? Pero realmente tenemos que recordar que la pérdida normal de las células endoteliales es del 0.6% al año, ¿no? Entonces es una pérdida importante de células endoteliales. Perfecto, entonces ahora entramos en la discusión con nuestro invitado experto, doctor Gonzalo González Gómez. Sí, ¿verdad? Gómez, doctor. ¿Estoy bien? Sí, doctora. En su opinión, como segmentólogo y como corneólogo, la pérdida de la base del implante de Vimatopros a los 20 meses, que veo que es cerca de poquito más de las 100, ¿qué opina? ¿Qué panorama o qué opinión nos pudiera dar usted como corneólogo a largo plazo? Aquí hay cosas importantes que no se mencionan en el artículo que creo que deben decirse. Primero, esas 100 células que se perdieron, ¿qué polimegatismo tienen y qué pleomorfismo? Porque es diferente hablar de pérdida celular normal y hablar de pérdida celular por un trauma quirúrgico o por un implante de este tipo. Entonces, lo que estoy viendo es que hay mucha diferencia en el de 15 picogramos al de 10 picogramos. Al final, a los 20 meses, el de 15 picogramos perdió pues bastantes células, casi 300. Sí. Y el de 10 picogramos perdió 155. No es una pérdida significativa. Y esto no se sigue perdiendo cuando se hace un trauma quirúrgico o un trauma de este tipo de implantes. La pérdida, por ejemplo, en los ICL, la pérdida es una pérdida temporal y luego se estabiliza a la pérdida normal. Estamos hablando de 4 a 6 semanas. Pero sería muy importante ver esas células que se perdieron
qué polimecatismo tienen y qué polimorfismo tienen, y las células que existen, qué tipo de polimecatismo o qué polimorfismo tienen. Ustedes tienen el equipo ahí para hacerlo cuando hagan el estudio. Tienen el equipo del NIDEC, el 530 de la microscopía especular, donde da todos esos parámetros, por si algún día lo hacen, y lo reporten en el estudio que, por ejemplo, para uno de segmentos de córnea que no hace glaucoma, es bien importante. Ok. Ese es un punto. Otro punto, quiero saber cuáles fueron las complicaciones que hubo que no las mencionaron. Catarata, iritis, no sé qué otras, si hubo catarata o hubo... Catarata, lo más importante fue el edema corneal y la pérdida de células endoteliales importante, por eso fue los pacientes que ya no se continuó con, ejemplo, si tenía la primera, la segunda, en el follow-up que se le hizo en el control de células endoteliales había una pérdida importante, no se volvió a aplicar. Creo que el 57% de los pacientes sí hubo. Gonzalo, creo que tu conexión no es No es muy buena. buena. Gonzalo, Entonces, tienes doctora, falla nada de más conexión. para mencionar que cuando ojalá hicieran el protocolo ahí en el GAU y hablar y observar que el equipo que tienen también da esos parámetros, qué polymorfismo o qué polimecatismo está dando, porque es diferente lo que menciona el doctor, ¿cómo se llama? El doctor que presentó con Gonzalo. Ah, perdón. Fernando, doctor Fernando. Sí. Fernando. González Silva. Sería importante, Fernando Silva, ver eso, porque es diferente una pérdida normal sin trauma quirúrgico a una pérdida por trauma quirúrgico. ¿Cómo quedan las células octagonales que ya no son octagonales? Entonces, de ahí, creo que por eso los de la FDA pararon este protocolo y lo dejaron con una sola aplicación. Entonces, Exacto. sería uno de los puntos más importantes a ver. Bueno, para complementar aquí y ayudar un poquito a los chicos en su presentación, el reporte, doctor, que hay actualmente en relación a las complicaciones, se han reportado del 5 al 10% casos de sensación de cuerpo extraño, dolor ocular y fotofobia. Sí hay casos de iritis, sí está reportado casos de iritis. Están reportados casos de visión borrosa, también de obviamente pérdidas de células endoteliales y cefaleas. No hay casos reportados de edema macular, que eso me genera sorpresa y no, porque ya está demostrado también, hay como dos equipos, ¿no? Entre los glaucomatólogos, les quitamos los análogos de las prostaglandinas a los pacientes que hacemos cirugía de catarata, sí o no. La verdad es que ya sabemos que no aumenta el riesgo, al menos demostrado, del edema macular quístico o el edema macular después de una cirugía de catarata, no está demostrado, a menos que tengas complicaciones en tu cirugía como ruptura de la cápsula posterior, ¿no? Ahí aumentaría el riesgo, entonces por eso también la bibliografía referente a este tipo de dispositivos dicen que si bien no se presentó casos de edema macular aún, de todas maneras no se recomienda en pacientes que tengan cirugías de catarata complicadas por rupturas de cápsula posterior o que no tengan la cápsula íntegra, o sea, es la recomendación. Ya es bien sabido y bien demostrado que los análogos como tal no los quitamos ante un procedimiento quirúrgico porque la verdad el edema macular no está tan relacionado con el uso de análogos, más sí aumenta si no hay integridad de la ruptura de la cápsula posterior. Entonces, es solamente para retroalimentar a los chicos. Lo que más se quejaron es de dolor ocular, cefaleas, fotofobias y obviamente la pérdida de células endoteliales y hemorragias subconjuntivales. Es lo que hubo y sí hubo casos de iritis. Muy bien, doctor. Entonces, su recomendación es seguimiento con microscopías endoteliales, aparte del conteo celular, sino también las características morfológicas y cuantitativas de las células. Exactamente. Completamente de acuerdo. Es muy interesante saber cómo se comportan estas células a 3 o 5 años, cómo se van comportando.
A eso iba, a eso iba. La verdad es que estos implantes tienen, como todo lo nuevo, ¿no? Tienen un corto plazo de análisis. La verdad es que lo estamos usando, ok, y se está usando principalmente en Estados Unidos, pero no tenemos su conocimiento a 3, a 5, a 10, a 15 años, ¿no? Ahorita no tenemos complicaciones, pero no sé si las vamos a tener, que es todo lo que está pasando con los mix. ¿Cuántos mix no sacaron nuevos, pero cuántos mix no los suspenden de un día para otro? Porque pues ya nos acabamos la célula y las complicaciones que no las veíamos en el primer año, pero sí los veíamos a los 2 años. Entonces, como todo lo nuevo, esto pasa. Muy bien, Rodrigo, no sé si estás por ahí. Sí, hola, buenas noches, doctor Buenas Gonzalo y doctora Brenda. Buenas noches. Bueno, yo más que nada quisiera aportar que pues realmente este tipo de dispositivos se hacen con la finalidad de que el paciente tenga mayor adherencia y un apego pues más fácil. De hecho, ellos comentan en el estudio que si se lo pudieran hacer otra vez, lo harían, porque ni siquiera es complicado. El video que les iban a mostrar, tengo entendido que es en lámpara de hendidura donde se coloca, y eso a mí me parece perfecto porque es algo sencillo de hacer. Al mismo tiempo, pues podría tener sus complicaciones como infecciones o poner en riesgo al paciente, pero tengo entendido que es muy sencillo de colocar. Y pues bueno, este tipo de dispositivos también, como no son tan estudiados, como decía la doctora, pues quedan en stand-by. De hecho, también hay otro dispositivo que se llama el iDose, y ese es de Travaprost. Ese se quedó en fase 2 y la diferencia es que ese es un iStent. Entonces, pues básicamente hay que estar al pendiente de todo eso. Ok, preguntas, bueno, interesante lo que dijiste. La verdad es que como glaucomatólogo me gusta mucho tu opinión. Lo que estamos buscando con estos dispositivos primero es apego a tratamiento, adherencia y disminución de los efectos adversos de los análogos, ¿no? Glaucoma, ya sabemos que los medicamentos, tenemos problemas en 3 tipos de puntos. Adherencia al tratamiento, o sea, que se lo ponga el paciente. Otra cosa, disminución de los efectos adversos, que ya sabemos que están y que prácticamente los queremos súper quitar, pero existen. Y otra, pues obviamente el control de la presión intraocular. En tu opinión, ¿lo usas, no lo usas? Suponiendo que ya llegue a México, todavía no llega a México, obviamente, pero cuando llegue a México, ¿lo usas, no lo usas? Y si sí lo usas, ¿en qué pacientes? Sí, probablemente sí lo usaría. Realmente lo usaría en pacientes no complicados. Hay que tener mucho cuidado en todos los pacientes con células endoteliales bajas, un recuento bajo, pacientes con antecedente de infecciones. Creo que hay que ser muy minuciosos a la hora de recetar este tipo de medicamento, y yo creo que lo tendría en un control estricto más, porque pues obviamente es nuevo el dispositivo, bueno, relativamente nuevo, entonces me gustaría probarlo y al mismo tiempo pues estar al pendiente. Ok, entonces sí lo usas y lo usas bajo vigilancia. ¿Entendí bien? ¿Y en qué pacientes? Exacto. Glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma de tensión normal. Ok, bien. Fernando, ¿nos puedes decir el costo del dispositivo? Sí, doctora, cuesta alrededor de $2,060. $2,060. ¿Cuántos pesos mexicanos son? 40,100 aprox. Padrísimo, 40,000 pesos en Por 4 90 meses de días. tratamiento. Genial. Aquí es lo padre, ¿no? Rodrigo, ¿lo usas o no lo usas? No, definitivamente si el paciente lo quiere por comodidad, ¿Y en sí qué me animaría a paciente? usarlo, porque realmente sería como pues la comodidad del paciente al final de cuentas, pero por algo que aquí se pudiera usar en México, creo que estaría muy difícil que alguien acepte. Padre, esto me gusta, estas mesas de discusión me encantan, sobre todo porque abrimos el panorama a otras altas especialidades. Costo-beneficio, ¿no? Órale, ya vamos en el costo, pues son 40,000 pesos en un implante bien fresa, muy fresón, muy padre, pero que la verdad es que a mí se me hace algo bastante caro. Doctor Gonzalo, ¿lo usa o no lo usa? Doctor Gonzalo, papá. Yo sí lo usaría, doctor. Yo la verdad sí lo usaría, pero digo, yo En Tepa sí hay dinero, sí, en Tepa yo le sí. invitaría a usted, doctora, para que me ayude a implantarlo. Pero yo soy muy escrupuloso
yo no lo pondría en la lámpara de hendidura. O sea, por ahorrarte 1,500 pesos o 2,000 pesos del quirófano, o sea, implantado, yo para mí sería excelente en el quirófano, igual que los angiogénicos. Y sí Ok, lo usaría, la verdad, porque hay mucha gente que está dispuesta. Yo de glaucoma no hago mucho glaucoma, pero sí veo que me dicen, no se acuerdan ni del nombre de las gotas para empezar. no, Entonces, segundo, pues no hay un apego, no hay una continuidad en el tratamiento y eso serviría mucho para bajar ¿cómo se puede decir? Comercialmente, pues le gustaría mucho a los laboratorios que lo usáramos para abrir otro tipo de mercado o otra investigación al futuro, un mejor implante, como los lentes intraoculares, ¿no? Que se sí, usara, porque si no, no se va a saber cómo va a funcionar o qué efectos va a tener a largo plazo. claro. Bien, buena respuesta. Eso me gusta. Es un precedente para algo más. Bien. Fernando González Silva, ¿lo usas o no lo usas? Si llega a México y si lo usas, ¿en qué pacientes? Bueno, yo sí lo usaría. Obviamente, pues hay que escoger al paciente que, o sea, socioeconómicamente, etcétera. Lo utilizaría en un paciente con un glaucoma primario de ángulo abierto, de leve a moderado, ¿sí? Y pues en un paciente que sabemos que va a tener la capacidad de estar acudiendo a la consulta de la forma en que nosotros le pidamos, ¿no? Porque es el paciente que decimos, no, pues lo vemos en un mes y no regresa hasta el año siguiente y pues bueno, ya no vamos a ver cómo evolucionó, ¿verdad? Eh, Creo que todos esos son puntos muy importantes a valorar en este tipo de pacientes. Me gusta tu respuesta. Sí lo usas, pero sabiendo, dijiste severidad, leve o moderado, pero yo hablaría de presión meta. ¿Cuál es la presión meta de tu paciente? Gonzalo o Fer, el que quieran, ¿cuánto te baja de porcentaje este implante? Entre un 25 al 30%. 30% dice la bibliografía. Entonces, un paciente que la pio basal le quieras bajar el 30%. Nada más. ¿Ok? Entonces, de mi panorama gigante se me limita solamente a un paciente que tenga un 30% de posibilidad para que sea, y voy Alejandro, ahorita las preguntas al final. Ahorita pongan sus manitas no, pon tu manita para que no se me olvide. Pongan sus, perfecto. Entonces, solamente yo también, como Fer, bueno, ahorita les digo mi opinión, si la quieren saber. Pero también yo creo que hay que ver qué presión meta tiene tu paciente, o sea, qué severidad y qué presión meta es la que le va al paciente en referencia de leve, moderado, severo. Obviamente va a ser para un pacientito entre leve, seguramente, moderado o un hipertenso ocular o un glaucoma de tensión normal, ¿no? Por ahí sería la situación. Muy bien, Fer. Lo usas dependiendo de la severidad de tu paciente. O sea, que sea un paciente que solo le tenga que bajar el 30%. Gonzalo González Zanaya, ¿lo usas, no lo usas? ¿En qué pacientes? Yo sí lo usaría, doctora, pero igual, viendo primero la edad del paciente y la responsabilidad que va a tener él consigo mismo de acudir a la consulta con los follow-ups de 2, 6 y 12 semanas, como en el artículo, ver, como comentaba el doctor Gonzalo, qué condiciones tienen las células endoteliales en cuestión de polimorfismo y poligamatismo, y también tomar en cuenta el conteo celular que va a tener el paciente y ver si el poder adquisitivo del paciente, o sea, si lo va a pagar y si se va a cuidar, como decía Fernando. Tener en cuenta que pues son medicamentos nuevos y hay que estar al pendiente del paciente. De por sí, un paciente en glaucoma tiene que estar uno al pendiente por todas las oscilaciones y las complicaciones que puede conllevar. Entonces, al poner un medicamento nuevo, pues sí, tener en cuenta elegir el paciente que sea responsable, ser muy meticuloso en eso, en la elección del paciente. Como decía el doctor Gonzalo, hay unos que no se acuerdan ni del nombre de las gotas. Entonces, sí, yo sería muy escrupuloso, pero en la elección que el paciente sea responsable y tomando en cuenta la córnea. Ok, ¿lo pones en un paciente con glaucoma neovascular? No. Ok, bien. Y Doctor Fernando Silva, ¿lo pones en un paciente con glaucoma secundario inflamación ocular?
No, doctora, pues es de las principales contraindicaciones, ¿no? Por las prostaglandinas. Perfecto. ¿Quieren saber mi opinión? Y No, claro, aquí la dejamos. pues la mejor. Ok, mi opinión sincera. Si llega Allergan y me vende speaker, cuando llegue no me diga nada. Pero mi opinión sincera. Son dispositivos buenos que claramente sí lo pondría por el tema de que tengo un paciente. Hay temas bien favorables y bien positivos para este tipo de implantes. El primero, buen apego. Un paciente que tiene control de la presión intraocular es mucho más estable en los picos hipertensivos o la estabilidad. Otra cosa que no sé si lo mencionaron, pero sí quiero mencionarlo, el Bimatopros es el análogo que tiene mejor control de picos hipertensivos en 24 horas. Fer, creo que lo mencionaste. Sí. Es el mejor análogo, es el que más me gusta, el que más dejo por eso, porque es el mejor tolerado y el que me estabiliza más la presión en 24 horas y sobre todo estabiliza muy bien los picos hipertensivos, por lo cual me gusta que sea de Bimatopros. Otra cosa que me gusta es que los efectos adversos, si bien están, la verdad es que a mí no me parecen muy extremos. Lo que decía Rodrigo, ¿no? Lo que decía el doctor Mateos, pues es que la verdad es que las complicaciones no nos parecen graves. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro día a día en glaucoma es ver complicaciones realmente graves. Bien, lo que más me gusta es eso. Y otra cosa, que no estás poniendo gotas, lo cual disminuye mucho el ojo seco y la alteración de la superficie ocular, que es muy importante en glaucoma, sobre todo la integridad de la conjuntiva. El análogo, si bien sabemos que es agresivo con la superficie ocular, por lo cual también me garantiza que a largo plazo esté en mejor condiciones la conjuntiva, la tenon y la superficie, en dado caso que yo quiera hacer un procedimiento de tipo quirúrgico. Eso me convence. ¿Qué no me convence? Que la verdad el costo-beneficio yo no lo veo para nada equilibrado, ¿ok? A mí, costo-beneficio no me favorece ningún tipo, al menos a mí, de beneficio en relación a seguir con gotas. Y ojo, aquí algo se nos está olvidando. Hay técnicas y hay medicamentos muchísimo mejores que un implante de Bimatopros. Estoy súper sincera, ¿ok? Lo pondría por esas características que los dije, pero honestamente creo que no lo voy a poner porque tengo en la mano cartas a jugar mejores. Por ejemplo, un SLT. El SLT es un gran procedimiento láser ambulatorio, muchísimo más sencillo, muchísimo más seguro, con nada de riesgo de infecciones, facilísimo de hacer, prácticamente más sencillo y con menos complicaciones que el implante. O sea, cero, no, salvo la hipotonía, pero la verdad es que es súper difícil. Entonces, si me ahorro el que lo estoy poniendo, que tiene más seguridad, sumamente barato, porque la verdad es que el SLT es sumamente barato. Lo hago ahí en el consultorio. Ustedes que han rotado conmigo ven cuántos hago a la semana y no tiene mayor ciencia. Con posibilidad de retratamiento, generalmente el SLT dura de 1 año y medio a 2 años el control de la presión, porque disminuye del 25 al 30%, que es lo que voy a obtener con mi implante. No me la pienso. O sea, el SLT sigue siendo mi carta a jugar, por lo cual yo no lo pondría, ¿ok? No voy a arriesgar a mi paciente en células endoteliales, no me voy a poner de fresa para que decir te va a durar 4 meses, bueno, 90 días son 30 días y gasta 40,000 pesos en algo que la verdad para mí no me ofrece mayor beneficio que el costo, por lo cual yo no lo pondría, ¿ok? Dije, ¿por qué sí? Pero esto sí, de por qué lo pondría, me lo ofrecen otras técnicas que ya las tengo a la mano y que son muy estables a largo plazo. Entonces, yo la verdad es que no. Como les digo, si llega, pues obviamente sí lo voy a poner, sobre todo porque lo quiero poner, porque quiero ver sus efectos y sobre todo estoy a la expectativa, así como el Juan Gabriel en la palmera, así viendo qué va a pasar a largo plazo, ¿saben? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué onda? Estamos a 4 meses aquí nada más, pero ¿por qué no se pone más? Por algo, ¿no? Y la FDA, cuando saca eso de no te permito más tiempo, es porque ahí hay un chanchullo raro. Entonces, ¿para qué lo pongo si tengo a la mano cartas a jugar muchísimo mejores, más seguras y mucho más económicas? Dentro de los medicamentos, me gusta también mencionar que
Hay un desarrollo importante de medicamentos, sobre todo los Roquinasa y los de óxido nítrico, que son muy buenos, también igual que los análogos con menos efectos adversos, y los que le apostamos también a la neuroprotección. Entonces, ahí vamos, un día a la vez, un día a la vez. Glaucoma es un reto que, en mi parecer, por eso estoy enamorada de glaucoma, porque es un día a la vez, siempre hacia el avance y hacia adelante. No le digo que no, no lo rechazo, pero creo que todavía no me convence. Todavía si me llegan, me lo dan, lo pongo y lo observo, pero no me gana mis cartas a jugar como yo ya se los mencioné. Esa es mi humilde opinión. Alejandro, tu pregunta, por favor. Hola, bueno, buenas noches a todos. Felicitar a los ponentes y a los invitados. Gracias por asistir. Era sobre su comentario sobre el SLT1 ALT, ¿no? Realmente no tiene ninguna comparación a lo que te va a durar más tiempo y te sale más barato, e incluso disminuís todo el riesgo de una cirugía que vayas a entrar a cámara anterior, ¿no? Era eso, ¿no? Complementar que cuál era la ventaja de poner un implante en 90 días versus 1 a 2 años que te va a durar un SLT, ¿no? Ese era acerca de que al final de cuentas sustituye el análogo de prostaglandinas, el SLT, te va a bajar hasta un 30-32% la presión intraocular y tienes opciones de retratamiento, ¿no? Entonces, ese era básicamente a eso, nomás que me lo ganó, doctora. Te gané, ni modo, sorry. Buenísimo comentario. Ninguno. Te lo contesto otra vez, Alex. Ninguno, no hay comparación. Por lo cual, mi carta, recuerdan que yo les digo que glaucoma es una carta como un menú, a ver qué le toca a nuestro paciente en relación a lo que tiene el paciente, porque es muy personalizada. Definitivamente no me gana la carta de SLT para nada, para nada. No tiene ninguna comparación ni beneficio. Hay quien opine diferente y con todo el respeto del mundo es mi opinión. Entonces, yo sigo usando al menos el SLT, les digo, no sé, vamos viendo a largo plazo. Esto lo estoy diciendo el 20 de junio del 2022. Ojalá a largo plazo se demuestren cosas distintas, porque esto pues no lo hemos estudiado a largo plazo y el SLT pues es algo que ya súper lo sabemos. Y si se fijan, siempre que están en mi consulta les digo SLT o análogo, ¿cuál? Porque básicamente te baja lo mismo, ¿no? Andrés Orozco, doctor Orozco, adelante con su pregunta. Buenas noches. Primero felicitar a los compañeros y agradecer a los doctores que nos acompañan. Mi pregunta, bueno, súper interesante el tema, mi pregunta va relacionada a si hubiera necesidad de retirar el implante, ya sea por un proceso inflamatorio autoinmune, por un trauma, por ejemplo, ¿se puede? Sobre todo pensando que es un material que es biodegradable, ¿hasta qué momento? Y si es factible retirarlo, si fuera imperativo retirarlo, si se puede realizar. Gonzalo, ¿le contestas, por favor? Sí, sí se puede retirar, Andrés. Fíjate que en el video que mostraba el doctor y que es realmente que no se puede reproducir por pesado. Ay, tienes mal tu conexión. Bueno, la respuesta es que sí se puede retirar. O sea, ante cualquier evento adverso y más de un tipo grave, pues obviamente podemos retirarlo sin ningún problema. Me voy a mover un poquito por lo del internet. Creo que ya se escucha mejor, ¿no? Sí. Bueno, sí se puede retirar el implante, Andrés. Entras con cirugía para poder retirarlo con un monoscopio directo y tiene que ser quirúrgico. El implante se demostró que a las 44 semanas estaba al 25%, entonces por lo cual si tú al follow-up de las 2 semanas que ves al paciente, ves que hay edema corneal o empieza con complicaciones, se puede retirar perfectamente. Buenísimo, muchísimas gracias y felicidades. Gracias a ustedes. Gracias. Por el tema del tiempo, último comentario, doctor Gonzalo González, doctor invitado Gonzalo González Gómez. Doctor, ¿algún último comentario? Quiero felicitarlos por esta presentación, no solamente a los ponentes, sino a usted, doctora, y a todos los participantes R1, R2 y R3.
de tanta calidad, la verdad. Estoy impresionado porque no me lo imaginaba así, tan organizado, con tanta calidad y con tantas, pues, con la ponencia también hecha. Y estamos a la orden, doctora. Muchas gracias por su invitación y felicidades. Gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por su tiempo. La verdad es que es un honor tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Espero que no sea la última. No, para nada. Gracias. Doctor Rodrigo Mateos, un último comentario acerca del implante. Pues bueno, pues creo que ya se dijo todo. Sí, yo también quedo convencido con la idea de que el SLT pues es la opción. No hay cambio con eso. Pero pues felicidades a todos. Muy bien, muy bonita plática y pues sigan con lo mismo. Es todo. Muy bien. Doctor Fernando Silva. Bueno, pues muchas gracias. Felicitar a Gonzalo y muchas gracias, doctora, por su presencia, al doctor Rodrigo Mateos y al doctor Gonzalo González y pues a todos los que nos escucharon hoy. Muchas gracias a todos. Perfecto. Doctor Gonzalo. Muchas gracias a todos por su tiempo y por lo aprendido hoy. Buenas noches. Muy bien, pues ya para finalizar, voy a aprovechar esta sesión para abrir una convocatoria. Creo que es una buena noticia para todos los residentes. Como bien saben, hace unas semanas, prácticamente la semana pasada, estuvimos un R2, mi fellow y yo, en el Congreso Europeo de la Sociedad Europea de Glaucoma. Estuvimos en Atenas y la verdad es que fue un gran congreso, un gran viaje. Quiero felicitar al doctor Manuel, que es el R2, y a mi fellow, el doctor Rodrigo, por su, obviamente, destacada participación. Éramos los únicos de Latinoamérica y pues estaba súper bien dos cosas. Uno, únicos en Latinoamérica, mexicanos y representando al GAU. Entonces, fue una gran experiencia y abro la convocatoria para el congreso, pero el mundial, el de la Asociación Mundial de Glaucoma, el World Glaucoma Association, es el próximo año. Este congreso va a ser en Italia, entonces quiero abrir la convocatoria desde hoy. Mi fellow del próximo año, pues obviamente asistirá, va a ser uno de los requisitos. Y la voy a abrir para los residentes R1, R2 o R3 que estén el próximo año. Vamos a abrir la convocatoria para presentación de caso. Puede ser caso clínico o quirúrgico en modalidad de póster. Voy a ponerle la convocatoria un momentito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Muy bien, entonces la convocatoria la abro de manera interna en el GAU. Voy a elegir los 2 mejores trabajos, obviamente tienen que ser de glaucoma, modalidad póster. El que quiera o esté interesado, pues se puede ir a acercarnos al departamento de glaucoma para pues que vayamos viendo las convocatorias, qué casos clínicos tenemos o qué protocolos estamos haciendo. La verdad es que en el departamento estamos muy bien organizados en el tema de protocolos de investigación. Tenemos protocolos que se están haciendo. Venimos, Rodrigo y yo, con ideas súper nuevas, entonces también queremos arrancar nuevos protocolos y otros también que están en fase 2 de procesos de investigación también de desarrollo de medicamentos. Entonces, el que guste, pues bienvenido, las puertas abiertas. Si son muchas personas las que quisieran, obviamente, participar, pues nada más llevaremos 2 trabajos.
por lo cual pues elegiremos a los 2 mejores trabajos dentro de esa convocatoria. Si alguien se anima, la verdad es que venimos con una gran experiencia cultural, obviamente también desde el punto de vista turística, pero más que eso con una visión muy importante de lo que es la oftalmología a nivel mundial y sobre todo lo que está en Europa, que en pocos años también estará en Estados Unidos y obviamente estará en México. Entonces, pues eso es todo. La convocatoria la abro literal el 20 de junio. Tiene que estar todo para, recuérdame Rodrigo, en diciembre, ¿verdad? ¿Cuándo mandaron los trabajos? Sí, los mandamos en diciembre y en enero ya no los aceptaron. No es cierto. Sí, en enero. En febrero más o menos los aceptaron. Ah, sí, los mandaron en diciembre, ¿verdad? Sí. Entonces tienen literal de aquí a noviembre, por si gustan, pues el desarrollo de estos estudios obviamente relacionados a glaucoma. Entonces, felicidades Fernando Silva, felicidades Gonzalo González Anaya. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo González Gómez, por su tiempo. Y muchísimas gracias, doctor Rodrigo Mateos, por tus acertadas contribuciones hacia esta sesión. Que tengan todos bonita noche. Hasta luego. Gracias, muchas Ay, buenas felicidades, noches a gracias, todos y a Fer. todas. Luego. Felicidades, buenas noches. Felicidades, doctores, gracias. Felicidades. Felicidades, chicos. ¿Qué rollo, mi George? Hola, bonito. Hola, Jess. Ya vámonos, bonito. Se está grabando. Ya, vámonos. ¿Cómo va todo por allá? Ahorita te contamos. Órale. Bye.